partido, cuéntanos un poco, ¿qué salen los 3 puntos que hacía tiempo que no se lograban? Bueno, gracias Paco por la enhorabuena. Bueno, creo que nos hacía falta obviamente por clasificación, pero también por recuperar sensaciones aquí en casa que tanto a nivel de resultados como el último día aquí contra Bergantiños, bueno, las sensaciones fueron malas. Sabíamos que había que dar ese paso al frente, que habíamos roto la dinámica la semana pasada en Llanera, había que darle continuidad y creo que hoy, bueno, pues la primera parte del equipo sobre todo es muy muy buena, porque nos vamos 2-0 arriba, incluso podíamos haber hecho algún gol más. Luego la segunda parte, pues los rivales cualquiera, y más un rival de la entidad del Salamanca, pues modifica cosas, da un paso adelante, te aprieta, pero bueno, creo que hemos sabido sufrir y al final, bueno, pues saben a gloria, ¿no? 3 puntos para dar continuidad a los 3 de la semana pasada. Vamos a intentar acabar el año bien en Laredo el fin de que viene. Sabéis sufrir y prueba de ello es que incluso os rehacéis a un susto de última hora con un futbolista que finalmente no encuentra en la convocatoria. ¿Qué tal se encuentra allí? Bueno, tenemos ahora, la información que tenemos es que está bien. Pensábamos que podía ser a lo mejor un brote de apendicitis, le dolía mucho la barriga, la parte derecha, pero creo que las pruebas que le han hecho descartan eso y que en principio está bien y que se queda solo en un susto. Pues al final es esto, ser entrenador más que otra cosa. Pues el que a última hora pues se te caigan futbolistas, se te caigan jugadores, o sea, por suerte cualquiera que entra, cualquiera que participa lo hace de maravilla y ya veis, hoy con Nacho medio, pues el partido que ha hecho, y luego entra Lian para jugar ahí de lateral derecho y cumple como siempre, así que bueno, pues ojalá que Guille esté bien, pero cosas como esta son parte del fútbol y por suerte tengo una plantilla que repito, pongas donde los pongas y en las condiciones que los pongas, responden. Hoy Alex Menéndez se salió, ¿no? Con un auténtico guante en la pierna. Sí, no es tampoco nada nuevo. Alex es una de sus virtudes, el balón parado, el córner, faltas. Hoy hace un gol olímpico prácticamente, el primero, da el segundo. Bueno, tener a un futbolista de la calidad individual en el balón parado como Alex, pues te da muchísimo, porque hoy lo comentábamos en el descanso, después de la buena primera parte que hicimos, al final te vas al descanso ganando 2-0 por 2 goles a balón parado, ¿no? Entonces, bueno, pues la importancia de Alex sabemos la que es, así que bueno, contento también por él. Quizás uno de los secretos de este equipo sea el compromiso que tienen todos y cada uno de los futbolistas con este proyecto, con el plan que tienes. Sí, yo lo he dicho desde el primer día. Yo no puedo, en las derrotas hasta hoy, no he podido nunca echar en cara a los futbolistas falta de compromiso. Pues los días que hemos perdido, pues perdimos porque el rival fue mejor, porque no nos salieron las cosas, porque a lo mejor yo también como entrenador puedo haber cometido errores, pero el compromiso este equipo lo tiene, y lo tiene, es muy fácil decirlo hoy, que ganamos, pero compromiso del equipo lo tuvo el día de Bergantiños, que perdimos 1-4. Entonces, en ese sentido, pues a mí me tranquiliza como entrenador tener una plantilla con ese nivel de compromiso como la que tengo. 3 partidos ganados en casa, aquí en Lanzarote, al finalizar la primera vuelta, era importante, ¿no? El acabar la primera vuelta en casa, ¿cómo se empezó? Sí, nosotros a nivel de números creo que como visitantes somos uno de los mejores visitantes de la categoría y como locales uno de los peores de la categoría. Entonces creemos que dando un paso al frente aquí en casa, bueno, pues el equipo va a cumplir o debería cumplir los objetivos, pero claro, no basta con decirlo, había que hacerlo. Yo creo que hoy el equipo salió convencido de ello. Repito, el arranque, la primera parte en general, se vio un equipo que quería ganar y que quería dar buena imagen aquí en casa. Así que bueno, repito, vamos a ver si la semana que viene en Laredo logramos cerrar el año de la mejor manera posible. La vuelta es un poco con el sistema, Pablo. El día del Real Avilés, si no me equivoco, no me falla la memoria, que se jugaba con 3 centrales y no se ha cambiado hasta el día de hoy, justo que se ha vuelto a salir con esos 2 centrales. ¿Qué buscabas un poco? Bueno, creo
el día de Bergantiños creo que salimos con 3 centrales también, cambiamos al descanso y en Llanera ya salimos con línea de 4. Bueno, creo que es bueno tener alternativas y creo que no me cierro nunca a un sistema. El cambio de cuando pasamos a 3 centrales el día de Avilés, creo que a nivel de juego nos dio, creo que hicimos una muy buena primera parte y un muy buen partido en general, también condicionado por las bajas por aquel entonces. Bueno, pues creo que es positivo tener varios registros, porque al final pues la categoría es muy profesional, los rivales te analizan, creo que es importante también tener tu sello de identidad, pero también bueno, pues saber a qué juega el rival. Y hoy entendíamos que el partido demandaba jugar con línea de 4. Al final recuperamos a Bander, Reñiloto todavía viene a hacer gol, bueno, pues meter puntas ahí para jugar quizás un poco más directo, yo creo que nos venía bien y creo que acertamos en ese sentido.